la palabra. Me comenta Secretaría que Silvia Salgado ya está con conexión. Por lo tanto, asambleísta Salgado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches a los colegas asambleístas. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Siempre estuve aquí. De pronto no fue posible participar antes. Presidente, he querido participar en la discusión y en el debate de esta importante ley, porque esta norma nos permite establecer las reglas de funcionamiento de una institución que no es, como se ha dicho, eminentemente técnica, no, es un órgano político. Y si no reconocemos esa condición de ser una función cuyos representantes están expresando la diversidad de una sociedad a través de dos competencias específicas, que es legislar y fiscalizar, será difícil comprender entonces que esta ley tiene que estar hecha para cuando se está en un partido de gobierno y es mayoría, o cuando se está en un partido de gobierno o es minoría. Ese es el esfuerzo y el desafío que tenemos. Porque los criterios que están al vaivén de las circunstancias y los criterios de hacer normas en función de las coyunturas, va a ser difícil tener certezas de que estamos haciendo bien las cosas. Yo quisiera solamente para referencia, así como lo han hecho otros asambleístas, simplemente decir, esta ley antes del presente periodo de gobierno y de la asamblea, en donde no era posible ubicarse en la tarea política, porque nosotros somos políticos, en la tarea política, cuando un presidente o un candidato gana las elecciones con un programa político y sin embargo no cumple y asume otro. No sería posible analizar circunstancias como las que vivió el periodo de esta asamblea, cuando precisamente ante una llamada telefónica que comprometía al presidente de la asamblea en una amistad, a lo mejor no la más adecuada, y comprometía a lo mejor también intereses del pueblo ecuatoriano, fue destituido y no asumió la vicepresidenta. No sería lo mismo en las condiciones en las que, producto justamente de buscar el apoyo político, se reconfiguró las mayorías en la asamblea y para un segundo periodo se designaron otras comisiones y hubo otra distribución, por no decir de otra manera, de las comisiones en donde la correlación de fuerzas cambia. Entonces, solamente para dar cuenta de que esas condiciones políticas sumadas a lo que ya hemos vivido, en donde asambleístas están encausados, están con prisión preventiva, están prófugos, están inclusive, así lo han manifestado, con persecución política fuera del país. Claro que la norma tendrá que ajustarse, qué es abandono, qué se sigue pagando si es que están todavía con prisión preventiva, qué pasa si es que los asambleístas, o sea, están principalizándoles a los alternos. O sea, todas estas circunstancias hace realmente que la norma tenga que buscar la mayor objetividad, presidente, y no caer precisamente en esta situación de coyuntura. Yo he escuchado a algunos asambleístas
y puedo dar cuenta de cuando sus partidos fueron gobierno, ¿no? Me refiero a hace 10, 15, 20 años. ¿Cuáles eran las condiciones y qué se hablaba respecto de la fiscalización? Lo propio, doy cuenta de la fiscalización cuando uno es mayoría. Y precisamente tengo que dar respuestas frente a entender lo que hoy está viviendo este Parlamento desde el 2008. Un nuevo modelo, una nueva estructura de hacer las leyes y de fiscalizar, que tiene que estar sometido a la evaluación. Claro, por eso estamos aquí y personalmente estoy aportando para que cambien las cosas. Pero decir que hay que procurar que la ley del organismo político actúe de acuerdo a las conveniencias, yo pienso que estamos equivocados. Lo que sí tenemos que tener para hacer esta norma es criterios que fortalezcan una institucionalidad para que independientemente de la coyuntura política, podamos cumplir con la defensa de los derechos de los ecuatorianos a través de la acción de legislar y de fiscalizar. Por eso es de que me permito hacer las siguientes observaciones. La centralidad de la acción legislativa tiene que estar en función de garantizar los derechos humanos. Si eso no lo tenemos claro, podemos plantear distribución de comisiones, de la creación de comisiones que se nos ocurre para cada cosa. Por eso es que tenemos que tener como referencia la Constitución, y es básicamente porque los derechos humanos constituyen el principal referente para la construcción de un Estado y para la construcción de la democracia. El tener un enfoque de derechos en la acción legislativa y en la acción de fiscalización permitirá justamente hacer lo que tenemos que hacer, representar los intereses de quienes confiaron en nosotros y no representar los intereses como mal lo han hecho y como tienen que ser investigados y sancionados quienes a nombre de la fiscalización, de los discursos rimbombantes de la transparencia, hoy han quedado delatados, que simplemente eran sus intereses en juego y no los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso, presidente, yo considero que esta labor de la fiscalización en temas de las comisiones especializadas, porque son al momento 12, pueden ser 13, 14, 15 o 9, tienen que también garantizarse la acción fiscalizadora. Entonces, la propuesta es, o al menos la reflexión es, ¿qué va a hacer la comisión de fiscalización? A más de sustanciar, ¿qué va a pasar cuando se duplique la acción de fiscalización de los mismos temas, mismas autoridades en las comisiones especializadas y en la comisión de fiscalización? Habrá que entonces tener una norma clara sobre ese tema. Lo otro, es evidente, la Constitución dice que los juicios políticos es sobre el incumplimiento de la Constitución, de la ley, y el seguimiento a la política pública precisamente es a la gestión de los funcionarios públicos en el cumplimiento de esa ley, pero también el cumplimiento de los derechos. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo, porque no somos quienes a nombre de fiscalizar juzgamos delitos, sino valoramos las políticas públicas, porque estas les están afectando al pueblo ecuatoriano, porque los delitos los jueces tienen que investigar y tienen que sancionar y tienen que encarcelar a los ladrones, así sean asambleístas. Entonces, en esas circunstancias, sí es importante tener claro esta competencia que muchas veces, en la desesperación de lo que acá se ha dicho, de haber caído en lo profundo de un hueco, porque permítame decirlo, sí es posible que los parlamentos tengan el 30
el 40%. En el país ya sucedió. Hace poco tuvimos, y al menos me cupo la honrosa posibilidad de haber sido parte de un parlamento que llegó al 43%. En esas circunstancias, lo que define entonces es la legitimidad que nos da la gente y que supera el tema de mayorías o minorías que varían, ya vamos a tener elecciones y van a cambiar. Ojalá esta ley que estamos haciendo para el próximo periodo no tenga también otras miradas. Por eso, presidente, yo creo que en el ánimo que la mayoría ha manifestado de buscar transparentar la gestión como institución, como órganos de la función y como personas o como representantes, me permito, por ejemplo, hacer un aporte muy puntual respecto al artículo 73, cuando se trata de reformas parciales o enmiendas constitucionales, no se podría admitir la votación en bloque de enmiendas para la Constitución. Ya la Corte Constitucional ha advertido esto. Hoy tenemos una comisión, entiendo yo, que es de enmiendas, y ojalá esto no ocurra, porque como se advierte que las reformas entrarán para el próximo periodo, aprobar en bloque reformas a la Constitución no podría sino dar cuenta de que no hay la posibilidad de ese debate democrático, de esa deliberación, de tener y observar la rigidez constitucional que esto exige. Por lo tanto, este es uno de los temas, que estoy planteando. Nosotros tuvimos la posibilidad con un grupo de legisladores de impulsar algo que para mí es una satisfacción. Haber iniciado ya lo que es el trámite de evaluación, mejoramiento y control de la aplicación de las leyes. Eso es muy importante. ¿Cómo no coincidir? ¿Cómo no coincidir con el código de ética, por ejemplo, que tiene que ser de manera permanente? ¿Cómo no coincidir con hacer un seguimiento a la ejecución presupuestaria? Pero también permítame decirle, presidente, tenemos la posibilidad de hacer ese seguimiento hoy en las comisiones, pero hemos dejado de hacerlo. Por eso es importante también hacer desde el órgano administrativo un seguimiento a las responsabilidades que tienen las comisiones. Porque aquí habemos de todo, presidente, habemos de todo. Personas que de pronto es el interés, nuestra responsabilidad, el compromiso, nos dedicamos en una línea de la comisión a la que pertenecemos a profundizar los temas y también hacemos esfuerzos por estar en otras comisiones y en otros grandes temas. Pero también, ¿no es cierto?, hay circunstancias en donde es en el segundo debate, cuando ya en las comisiones se ha conocido los diferentes proyectos, se ha deliberado, se ha escuchado a la ciudadanía, se elabora un informe para primer debate, se pasa en el pleno, va el informe al segundo debate y recién, de pronto sí, a veces no sucede, porque tenemos muchas otras ocupaciones, digo, en el mejor de los casos, y hacemos propuestas. Pero estas propuestas tienen que estar en sintonía con el interés, con el propósito, con el objetivo de la reforma o de la creación o el proceso, debe respetar el proceso de la construcción de la ley. Por eso planteo, presidente, de que tratándose de observaciones para el segundo debate, debería al menos contemplarse un número de firmas que se adhieran o apoyen a efectos de que no sean 50, 70 asambleístas que planteen cosas a lo mejor que puedan aportar, pero que el momento no permiten la incorporación o que su planteamiento totalmente cambie el sentido de la reforma o de la estructura de la reforma, también es una realidad. Entonces, en estas circunstancias hay cosas que tenemos que entender el proceso de construcción de la ley en este modelo. O cambiamos de modelo, reemplazamos por otro, pero en este modelo que está, tenemos que realmente ser objetivos frente a las propuestas. Finalmente, yo quería decir que una gestión
de una función como la nuestra tiene que cumplir, como acá ya se ha dicho, lo que se está discutiendo en el mundo, hacia dónde van los parlamentos en el mundo. O sea, lo que nos pasa a nosotros, los problemas que tenemos, claro, a diferencia de los países desarrollados y de los países en desarrollo, sí, hay abismos a lo mejor, pero todos vamos hacia allá. Vamos realmente a ser parlamentos abiertos, en donde la transparencia es la garantía inclusive de la sobrevivencia de la democracia, no de los asambleístas, no de tal o cual partido, porque hay que valorar lo que somos como función respecto del sistema democrático. Y por eso se tiene que realmente innovar, modernizar, actualizar. Y uno de los temas centrales es precisamente la mayor transparencia en la gestión. Y eso está dada por un órgano legislativo administrativo. En general, las herramientas para hacer posible que se traduzca la gestión del parlamentario en un tema público en todo momento, para que no ocurra como alguien decía: si alguien no trabaja, si alguien falta, si alguien roba, si alguien, o sea, no cumple sus obligaciones, no sean las condiciones políticas las que lleven a actuar de una u otra manera, sino estén dadas las herramientas para transparentar la gestión institucional, los procesos de fiscalización y de construcción de la ley y la representación que ostentamos. Porque lo que somos no es menor cosa. Cada uno representamos voluntad democrática, y por eso no se trata simplemente de entrar en procesos de cacería de brujas, porque no es la persona la que se le destituye, a la que se le sanciona, sino se cuestiona realmente una representación, y eso también hay que tomar muy en cuenta. Por eso es que la gestión de gobierno de la función legislativa tiene que también tener sus reglas claras y sus responsabilidades. La transparencia, la participación ciudadana y fundamentalmente lo que había iniciado diciendo, una gestión con enfoque de derechos humanos, y por eso insisto finalmente, presidente, en que se debe crear la Comisión de Derechos Humanos, tal como ya se lo hizo a través de la Ley de Discapacidades, y las comisiones que hoy funcionan están claramente definidas en función de garantizar esos derechos. Y por eso apoyo la creación de la Comisión de la Niñez, porque hay sectores prioritarios, porque hay políticas que tienen que ser prioritarias frente a las vulnerabilidades de la sociedad. Y esa es precisamente la que puede cumplir esos retos, esos desafíos de hacer posible que la Constitución, ¿no?, en su primer artículo, de garantizar un sistema democrático fundamentado en los derechos, en la justicia, en la condición de un Estado plurinacional, esté garantizado. No podemos tener otros criterios para definir comisiones, sino el enfoque de derechos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.